Hola, les saluda Marta Alegría desde Chile, quien les da la bienvenida a Anecdotario Musical. Queridos auditores, hoy nos embarcamos en un viaje a través de la historia y el significado de dos himnos que han inspirado a generaciones: El alba ya rompe y El Espíritu de Dios. Estos himnos, con sus profundas letras y melodías conmovedoras, nos transportan a momentos de fe, esperanza y renovación espiritual. Acompáñenos mientras exploramos sus orígenes, los mensajes que transmiten y el impacto que han tenido en quienes le han entonado con devoción. Que esta hora sea un espacio de reflexión y conexión con la música que eleva el alma. Ahora comenzamos. El alba ya rompe. Texto: Parley P. Pratt, 1807 a 1857. Santo de los últimos días. Música: George Carles, 1839 a 1932. Santo de los últimos días. Nombre de la melodía: Hudson. En nuestro himnario de 1985, la audaz declaración de Parley P. Pratt del Evangelio restaurado The Morning Breaks retoma su lugar tradicional como nuestro himno principal. Como lo ha hecho en otros himnarios de los santos de los últimos días, establece un tono único y emocionante para los santos de los últimos días en estos tiempos. The Morning Breaks de Shadow Free fue impreso en el periódico Millennial Star de 1840 y luego apareció como el primer himno en el Manchester Hymnal, publicado en Inglaterra ese mismo año. El Dr. Edward L. Hart, profesor emérito de inglés en la Universidad de Brigham Young, señaló que Parley P. Pratt aparentemente encontró la línea de apertura del himno en el poema de Charles Wesley, Wrestling Jacob, basado en el capítulo 32 de Génesis. Jacob cuestiona a su visitante celestial sobre su identidad. Finalmente exclama: amanece, las sombras huyen, amor universal puro es. Poesía y prosa del siglo XVIII, de Louis I. Bradford, de Nueva York Ronald Press Company, 1973. Evidentemente, la frase de Charles Wesley, amanece, las sombras huyen, despertó fuertes sentimientos en Parley P. Pratt. Estos sentimientos adquirieron un énfasis diferente. El glorioso amanecer que venció la sombra de la oscuridad le surgió al Elder Pratt el Evangelio recién restaurado de Jesucristo. El resto del texto siguió a este impulso. El Evangelio promete luz a un mundo que espera en la oscuridad espiritual, y el texto hace referencia especial al regreso de Israel a la tierra prometida en cumplimiento de la profecía. Las palabras se han cantado en muchas melodías diferentes, pero la melodía familiar de George Carles ahora tiene un lugar seguro en el corazón de los santos de los últimos días como una combinación adecuada para el texto del Elder Pratt. George D. Piper dio esta cuenta de la creación de la melodía. El hermano Carles zarpó de Inglaterra en el Hudson el 3 de junio de 1864. Cuando el barco se acercó a Castle Garden, Nueva York, el capitán se acercó a George y le dijo que había admirado tanto el canto del grupo mormón que quería que su profesor
le hiciera una melodía. Lo siento mucho, capitán. Ni siquiera tengo un papel de música, o escribiría uno para usted. El capitán dijo que debía tener por ahí. Entonces el joven Carles sacó un pedazo de papel de su bolsillo, sacó un bastón y luego buscó un lugar tranquilo. En un barril vacío, en un bote, se sentó y escribió la melodía llamada Hudson en honor del bote en el que había navegado y también del río Hudson por el cual se deslizaban. La melodía que puso las palabras The Morning Breaks Shadow Free, después de escribir la música, el hermano Carles reunió a su coro y le cantó la melodía al capitán, dándole una copia aproximada de la música, sobre la cual el capitán parecía muy encantado. La melodía del himno se publicó por primera vez en 1876. The Morning Breaks es uno de los dos únicos himnos en el himnario actual con 5 versos incluidos dentro del equipo de música. Véase también el número 214. El comité del himnario de 1985 consideró que ninguno de los versos de este importante himno debería eliminarse o relegarse al final de la página. El segundo himno que veremos hoy día es El Espíritu de Dios. Texto William W. Phelps, 1792-1872, Santo de los Últimos Días. Y música Anónimo, nombre de la melodía Asamblea. Debido a que está tan estrechamente relacionado con eventos importantes en la historia de la Iglesia y porque es parte de ocasiones tan alegres como las dedicaciones de los templos en nuestros días, el himno El Espíritu de Dios es uno de los más importantes y queridos por los santos de los últimos días. Realmente ofrece la oportunidad de cantar y gritar con los ejércitos del cielo. Para los santos de Kirtland, Ohio, en el año 1836, se abrió con esperanza y anticipación. Sus hermanos en Missouri estaban en paz, al menos temporalmente, con sus vecinos del condado de Clay. José Smith había comprado artefactos egipcios antiguos y se estaba preparando para traducir el libro de Abraham. Durante el año anterior, Emma Smith había publicado un himnario para usar en toda la iglesia. El Espíritu de Dios, ya publicado en ese himnario, se imprimió nuevamente en enero de 1836 en el periódico llamado The Messenger and Advocate. El texto del himno de William W. Phelps anticipó uno de los hitos más importantes en la historia de la Iglesia, la dedicación del templo de Kirtland en 27 de marzo de 1836.
Las actas de esa ceremonia indican que este himno y Now Let Me Rejoice número 3 fueron cantados con la misma melodía, Hosana, durante esa reunión. El Espíritu de Dios se cantó inmediatamente después de la oración dedicatoria que se da en su totalidad en la sección 109 de Doctrinas y Convenios. La dedicación del templo de Kirtland estuvo acompañada de notables manifestaciones del Espíritu. José Smith informó: se escuchó un ruido como el sonido de un fuerte viento que llenaba el templo, y toda la congregación se levantó simultáneamente, movida por un poder invisible. Muchos comenzaron a hablar en lenguas y profetizar. Otros vieron gloriosas visiones, y vi que el templo estaba lleno de ángeles. La gente del vecindario se reunió corriendo, escuchando un sonido inusual en su interior y viendo una luz brillante como una columna de fuego descansando sobre el templo. Y se sorprendieron al ver lo que estaba ocurriendo. Este espíritu parecido a Pentecostés se refleja en el Espíritu de Dios. Las palabras del tradicional grito de Hosana, en el que participa toda la congregación durante las dedicatorias del templo, se repiten en el coro: Hosana, Hosana, a Dios y al Cordero. El himno se canta hoy en cada dedicación del templo y también se usa con frecuencia en conferencias y en otras ocasiones que exigen una fuerte expresión de alegría. Se han omitido 2 versos encontrados en el himnario de Emma Smith de 1835, en nuestro himnario reciente. Nos lavaremos y seremos lavados, y con ungüento de aceite sin omitir el lavado de pies, porque el que recibe su peni y designado, seguramente debe estar limpio en la cosecha de trigo. El viejo Israel, que huyó del mundo por su libertad, debe venir con la nube y el pilar de nuevo. Y Moisés, Aarón y Josué lo guían y lo alimentan de maná del cielo. La canción Asamblea se publicó por primera vez en 1844 en un himnario diseñado para ser usado por los misioneros de los santos de los últimos días en Nueva Inglaterra. Puede haber sido una melodía de himno ya existente. Algunos creen que incluso pudo haber sido Hosana, la melodía utilizada en la dedicación del templo de Kirtland. Hasta este punto, ningún investigador ha descubierto los detalles de su origen. Queridos oyentes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en este viaje por la historia musical en Anecdotario Musical Sur. Hoy hemos explorado las fascinantes historias detrás de 2 himnos que han marcado generaciones, recordando cómo la música puede unirnos, inspirarnos y trascender fronteras. Desde Chile, con gratitud y regocijo me despido. Aquí
Marta Alegría Smith, esperando reencontrarnos en una próxima entrega llena de melodías e historias inolvidables. Hasta el próximo domingo y que la música siga siendo el alma de nuestros recuerdos.